Cuando venía aquí a esta reunión recordaba precisamente que en una ocasión preguntaron a Felipe González cuál es el objetivo del socialismo. Y su respuesta fue tan clara como sencilla y contundente: combatir el miedo. ¿Ese es el principal objetivo? ¿No se escucha? ¿No? ¿Sí o no? Estáis muy exigentes ya, ¿eh? Decía que Felipe González definía el socialismo como combatir el miedo. Ese es nuestro principal objetivo, combatirlo. Hoy millones de españoles miran al mañana con temor. Y eso, el temor al futuro, es el mejor aliado de una derecha y de un populismo que solo miran al pasado. Nosotros vamos a combatir la política del miedo, devolviendo a los españoles un futuro de esperanza. Este es el compromiso del Partido Socialista en este nuevo tiempo que abrimos hoy en el periodo de sesiones. Los desafíos que tenemos por delante los conocemos perfectamente todos nosotros y todas nosotras. Un desafío económico, un desafío territorial, un desafío político, un desafío institucional. Vamos a responder a cada uno de ellos para mejorar. Vamos a convertir cada reto en una oportunidad de mejorar la vida de los ciudadanos. Cambiemos la economía para ofrecer a los españoles algo mejor que trabajos precarios y desempleo. Cambiemos nuestra organización territorial, porque España no es solo un pasado unidos, es sobre todo un futuro para todos y para todas. Cambiemos la política para recuperar la confianza de unos ciudadanos que hoy nos miran de reojo. Los socialistas ya hemos empezado a hacerlo. Tenemos una dirección del partido elegida precisamente por los militantes de base, por una elección directa de todos los militantes de base el pasado 13 de julio. Hemos respondido, en consecuencia, a la crisis de la democracia con más democracia. Y hoy somos un partido más unido al que los españoles, no os quepa duda, amigos y amigas, empiezan de nuevo a escuchar con esperanza. Y hoy estoy orgulloso de que los socialistas volvamos a abrir camino, de ser el secretario general de este partido y de haber sido elegido por los militantes de base. Y quiero de nuevo, compañeros y compañeras, agradecer la valía y el compromiso con el partido tanto de Eduardo Madina como de José Antonio Pérez Tapias, a los cuales os pido un aplauso. También es una enorme responsabilidad colectiva la que tenemos que afrontar todos juntos. Una gran responsabilidad la que tenemos como grupo parlamentario en esta nueva etapa que vamos a abrir a partir del día de hoy. Y vosotros vais a tener, mejor dicho, el papel central, porque sois la primera línea. Aquí, en el Congreso de los Diputados, es donde empiezan a defenderse los derechos de los ciudadanos y donde se empiezan a cambiar las cosas. Aquí en el Parlamento es donde muchas de nuestras propuestas empiezan a transformarse, a convertirse en hechos. Gracias muy especialmente, antes lo ha dicho César Luena, a quienes habéis dirigido nuestro grupo en años complejos, difíciles. Gracias a Soraya, gracias a Marcelino, gracias a Juan Fernando y gracias también a Elena Valenciano. Pero gracias sobre todo a un gran político, a un político que ha servido a España y al Partido Socialista con brillantez, con honestidad y con compromiso, a Alfredo Pérez Rubalcaba. Gracias a todos, en fin, por vuestro trabajo. Sé que sois un ejemplo de dedicación y vamos a seguir contando con todos y todas vosotros y vosotras. Compañeros y compañeras parlamentarios, España tiene que cambiar, y lo más importante y lo primero que nos exigen precisamente los ciudadanos a los políticos es que cambiemos nosotros, que cambiemos las instituciones y que cambiemos también los partidos políticos. Esa es la convicción que me hizo presentarme a la Secretaría General del Partido Socialista. A cambiar el Partido Socialista para cambiar España. Ese es nuestro compromiso con los militantes, con los simpatizantes y con los millones de votantes del Partido Socialista. Eso no significa que no exista o que no tenga valor todo lo que hemos hecho hasta este momento. Al contrario, lo vemos con orgullo.
que no os quepa duda. Muchos de los derechos, de las libertades que hoy se reivindican en las calles, que defienden las mareas ciudadanas, existen porque los trajimos los socialistas. Muchas veces, por cierto, sin el apoyo de otros partidos políticos. Es verdad que la sanidad, que la educación, que el sistema público de pensiones, que el sistema nacional de dependencia, que por cierto ya son patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas, existen porque los trajimos los socialistas. Todo eso está ahí y es precisamente lo que nos hizo a todos y todas nosotros y nosotras, a mí también, afiliarnos al Partido Socialista. Y yo estoy muy orgulloso de que los mayores avances de este país lleven las siglas de nuestro partido. Pero mirad, a la mujer de 50 años que pierde su empleo no le preocupa quién creó la sanidad. Lo que le preocupa es de qué va a vivir mañana. Al joven que ha cumplido con el sistema, que se ha esforzado, que se ha pasado toda la vida estudiando y no tiene una oportunidad hoy laboral, no le preocupa ni le importa quién trajo el sistema de becas o la educación pública. Lo que le preocupa es tener un trabajo o poder crear una empresa. Al trabajador no le importa quién empezó a proteger sus derechos, sino que recibe un salario cada día más mínimo mientras los sueldos de los altos directivos no paran de crecer. Al investigador lo que le preocupa no es quién invirtió más en I+D+I, sino verse obligado a elegir entre el exilio científico o la renuncia a su carrera. Y a esa clase media y a la clase trabajadora que tanto hicimos por crear nosotros en los gobiernos socialistas, en particular de Felipe González, no le preocupa quién modernizó España en el pasado. Lo que le preocupa es que les ha tocado pagar la crisis y el Gobierno les quiere hacer pagar también la salida de la crisis económica. A eso vamos a dar respuesta y por eso os digo lo siguiente, amigos y amigas. Lo primero es dejar de hablar de todo lo que hemos hecho y empezar a hablar de todo lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Dejar de hablar de las dificultades de la izquierda y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo que están usando la crisis como gran coartada para entregarse al extremismo económico, político e ideológico. Eso es lo primero que tenemos que hacer para volver a recuperar la confianza de la ciudadanía perdida. Eso es precisamente lo que esperan los españoles y españolas de todos nosotros. No os quepa la menor duda. Por eso yo decía, en el Congreso Extraordinario del mes de julio, que nosotros no empezamos de cero, pero que también es cierto que empezamos a abrir una nueva etapa todos y todas juntos. Así que comencemos a llamar las cosas por su nombre. España hoy es un país cabreado y decepcionado con los políticos. Y para eso, por cierto, no hace falta mirar ninguna encuesta, simplemente hay que salir a la calle y empezar a hablar con los ciudadanos. Es un país hastiado, cansado de palabras y promesas que se quedan en nada. Hoy gobierna, por cierto, el partido del fraude. El partido del fraude electoral, porque llegaron al poder prometiendo una cosa y sabiendo además que era imposible cumplirla. Hoy gobierna el partido del fraude, porque durante décadas han competido dopados, financiados irregularmente, defraudando al fisco y defraudando también a los votantes. El partido del fraude, porque eso es lo que quieren cometer de nuevo, cambiando las reglas del juego con una reforma electoral en el tiempo de descuento y a medida de sus miedos. A eso se reduce toda la política de regeneración del Partido Popular, a poner el Gobierno, el Estado, el Parlamento, todas las instituciones, incluidas también los medios de comunicación públicos, al servicio de su partido. Y por tanto al señor Rajoy le digo que si quiere que hablemos de regeneración, y para demostrarlo, lo que tiene que hacer es dejar de pisotear un consenso básico constitucional como es la ley electoral. Si quieren hablar de regeneración democrática, vamos a hablar de regeneración democrática. Pero yo le advierto al señor Rajoy que están sentando un peligroso precedente en nuestro sistema democrático que va a generar muchísima inestabilidad. Que una ley electoral, que hasta ahora ha sido una ley de país, no puede convertirse en una ley de partidos. Y si siguen adelante, quienes tengan el Gobierno en el futuro quedarán absolutamente legitimados para transformar también y modificar unilateralmente esa ley electoral. Y eso es algo que el Partido Socialista, os puedo asegurar, no quiere. Y es que la derecha tiene miedo a los ciudadanos,
Saben que en este país hay una mayoría de izquierda y, en consecuencia, van a hacer todo lo posible por acallarla. Y es un insulto que nos hablen de regeneración los mismos que precisamente lo que están intentando es cercenar el derecho a la manifestación de los ciudadanos precisamente ante el desmantelamiento del Estado del Bienestar que está provocando el Partido Popular con la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que es más una ley mordaza. Vamos a oponernos radicalmente a esa forma de hacer política, que precisamente lo que hace es tratar a los ciudadanos como menores de edad, al poder como la justificación de todos los medios y al Gobierno como una herramienta de partido. Hay que acabar con todo eso. Y aunque el PP la quiera para vaciar de contenido y precisamente además rodear de vallas, esta es, amigos y amigas, la Casa del Pueblo. Y quiero anunciar que en esta nueva etapa el Partido Socialista hará desde hoy una oposición que vamos a calificar de oposición ciudadana. Oposición ciudadana es comprender que el poder no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio de los ciudadanos, de los españoles y de las españolas. Oposición ciudadana es plantar cara a todo lo que atenta contra sus derechos y también contra sus libertades. Y no nos va a faltar, por cierto, trabajo con este Gobierno. Oposición ciudadana es ser firmemente honestos, honestos con los ciudadanos primero y honestos también con nuestros valores y con nuestros principios. Y honestos también con un Gobierno que tendrá siempre el apoyo del Partido Socialista de este grupo, siempre que defiendan los intereses de los españoles y de las españolas. Ni más ni menos. Oposición ciudadana es el compromiso de traer aquí la voz de la calle, dar voz a los ciudadanos y pasar de las palabras a los hechos. Oposición ciudadana, en fin, es construir país, ofrecer soluciones cargadas de esperanza y de sensatez, porque si algo somos es la izquierda que aspira a gobernar y que no se contenta con protestar, que aspira a transformar el futuro, como decía Felipe González, gobernando el presente. Eso es el Partido Socialista. Mirad, nuestro padre fundador, Pablo Iglesias, dijo que los partidos son fuertes por dos cosas. Una, por los valores y las ideas que defienden, y dos, por la ejemplaridad de sus dirigentes. La ejemplaridad, hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. Nos comprometimos a convertirnos en el partido más democrático y más transparente y hemos comenzado a hacerlo. Regenerar la vida democrática quiere decir extender la transparencia, la participación que demandan los ciudadanos y ciudadanas a todas las fuerzas políticas. Quiere decir establecer la limitación de mandatos, sí. Revisar el grado de aforamiento, sí. Revisar la financiación de los partidos políticos, sí. Y aumentar el control de las cuentas de los partidos políticos. Quiere decir revisar el sistema de nombramientos, sí, de los órganos constitucionales y establecer la paridad definitiva no solamente en las listas electorales, sino también en los puestos de representación orgánica de todos y cada uno de los partidos políticos. Regenerar la vida democrática es liderar un discurso alternativo de democracia radical y ese es, amigos y amigas, el que vamos a liderar el Partido Socialista. Eso es regenerar la política y, desde luego, no lo es negarse a comparecer sistemáticamente, como ha hecho el Gobierno de España, en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, durante el mes de agosto. Y también negarse a rendir cuentas ante la ciudadanía. Amigos, vamos a cambiar España. Lo hicimos en el pasado y estoy convencido de que lo podemos hacer en el futuro. Nuestra primera responsabilidad va a ser defender a la clase trabajadora, a la clase media, sí, a las familias que están pagando lo peor de esta crisis. Porque frente a la política de la resignación de unos y el humo de otros, la nuestra va a ser la oposición ciudadana con iniciativas que combinen esperanza y rigor. Lo que más preocupa hoy a los españoles es que falta trabajo y que el poco trabajo que se crea es precario. Lo que más preocupa también es la falta de motores industriales para crecer y hacer más fuerte la recuperación económica en nuestro país. El que se hayan destruido cientos de miles de empleos, el que haya hombres y mujeres que cobran menos del salario mínimo interprofesional, como yo he conocido, y que están trabajando más de 40 horas a la semana, que son las fijadas en el Estatuto de los Trabajadores, nada tiene que ver, lo sabemos muy bien, con la crisis económica. Es consecuencia de una reforma laboral que ha privado de sus derechos a los trabajadores. Y será lo primero, por cierto, que revisemos en cuanto lleguemos al Gobierno de España a partir de noviembre de 2015. Y digo
que el próximo mes de octubre presentaremos una alternativa a esa reforma laboral que solo ha traído menos salarios, menos trabajo y menos derechos. Se habla mucho, amigos y amigas, de la transición política, y es verdad que tenemos que hacerla. Tenemos, como decía antes, que regenerar las instituciones. Pero se habla poco de la más que necesaria transición económica. ¿Cómo se va a ganar la vida a España? En definitiva, es la pregunta que están esperando los españoles de los políticos. Y esa es la pregunta que nosotros debemos de responder ante un gobierno cuyo único proyecto es recortar salarios y recortar derechos. Nosotros vamos a trabajar por modernizar nuestra economía y cambiar su modelo productivo. Y vamos a defender aquí que hay que reindustrializar España para crear empleo de calidad. Este va a ser el primer eje de la oposición ciudadana que vamos a desplegar durante los próximos meses. Reindustrializar España para crear trabajo de calidad. Necesitamos más fábricas en todos los pueblos y ciudades de España, porque solo así tendremos un futuro mejor y crearemos más empleo. Vamos a defender aquí que hay que facilitar el acceso al crédito, implicando a la banca pública de inversión y potenciando la financiación no bancaria. Vamos a defender aquí que antes de nada hay que rescatar a las pymes, a los trabajadores autónomos, a las familias asfixiadas, en lugar de rescatar bancos para luego ser mal vendidos, como hace, por cierto, este Gobierno, y bien sabéis. Vamos a defender aquí que hay que potenciar las políticas activas de empleo. También que hay que introducir más competencia en algunos mercados que son estratégicos, que imponen sus reglas, que suben los precios y que, por ejemplo, como el sector eléctrico, lo que hacen es provocar más pobreza energética. Y, sobre todo, que no se puede pedir más austeridad a los ciudadanos mientras el Gobierno practica justo lo contrario. Cada euro que se gaste tiene que estar bien gastado, bien auditado. Y no lo está cuando los mismos que dijeron que el rescate a los bancos no iba a costar un solo céntimo de euro a los españoles han mal vendido una caja que compraron por 11.500 millones de euros y han vendido por poco más de 1.000 millones de euros. Con la reforma laboral y el recorte de derechos que ha planteado el Partido Popular, este Gobierno ha convertido a España en el segundo país en desigualdad de la Unión Europea. Solamente nos gana Letonia en eso. Pero parece que el señor Rajoy está dispuesto, es ambicioso, a que nos convirtamos en el primer país en desigualdad de la Unión Europea. Y para eso lo que ha hecho ha sido plantear una reforma fiscal que lo que hace es anticipar nuevos recortes en sanidad y en educación pública, al tiempo que asfixia aún más a la clase media cada vez más menguada. Esa reforma fiscal no nos hace ser más competitivos, ni nos hace ser más eficientes, solo nos hace ser, sencilla y llanamente, más desiguales. Y eso, la lucha contra la desigualdad y la defensa de las libertades, va a ser el segundo eje de nuestra oposición ciudadana durante los próximos meses. Esa ha sido siempre nuestra seña de identidad, y este grupo tiene que ser la primera línea de defensa de nuestros derechos y libertades como españoles y como españolas. En las próximas semanas vamos a traer a esta Cámara precisamente esa alternativa fiscal en defensa de la clase trabajadora y de la clase media. Que rebaje los impuestos a los trabajadores, que persiga a los defraudadores y que cierre de una vez por todas la puerta a las infames amnistías fiscales que precisamente ha aprobado este Gobierno. Para que empiecen a ser austeros los que nunca han sido austeros y puedan ser menos austeros los que siempre se han visto obligados a ser austeros. Eso es, amigos y amigas, trabajar por la igualdad. Recuperaremos la sanidad universal libre de copagos y de repagos y una educación pública de calidad. Educación pública, que es la seña de identidad del Partido Socialista. Educación pública no solamente como un término economicista, porque es verdad que necesitamos mejorar la cualificación del capital humano, de nuestros hijos y de nuestras hijas, para el libre desempeño de su vida profesional. Pero educación también como un derecho cívico, como una gran empresa cívica, que es precisamente lo que defendía Fernando de los Ríos allá por la Segunda República. La semana pasada, precisamente, presentamos un pacto social y político por la educación pública con un compromiso de lograr en 8 años la inversión pública en educación que alcance al 7% del Producto Interior Bruto. Yo sé que es un objetivo ambicioso, pero si hay que pecar de ambición es precisamente en la inversión en educación. Y lo vamos a hacer además buscando el consenso de la comunidad educativa, ese pacto quiero decir, y de los demás grupos políticos. Justo lo contrario a lo que ha hecho este Gobierno. Lo contrario, por cierto, a lo que han hecho también con esa infame ley
de interrupción voluntaria del embarazo, que se quede, por cierto, para siempre donde tiene que estar, en ese cajón oscuro de los malos recuerdos. Que no la saquen de ahí, porque nos tendrán enfrente en el Parlamento, nos tendrán enfrente en las calles con los ciudadanos y ciudadanas, nos tendrán enfrente en Europa y nos tendrán enfrente donde sea necesario para que no pueda ver la luz. Y amigos, nos van a tener enfrente también a todos los recortes en lucha contra la violencia de género. No se puede recortar en la defensa de la vida y de la protección de las víctimas. No se puede regatear ni especular con eso. Compañeros, el tercer eje de la oposición ciudadana que os propongo es que los españoles vuelvan a confiar en los partidos, en las instituciones y en su democracia. Si los partidos no empezamos a confiar en los ciudadanos no comenzarán a confiar en los partidos. Por eso, regenerar la vida política será nuestro tercer gran eje de oposición ciudadana. Y eso pasa por extender las primarias, como decíamos en la campaña electoral y también hemos dicho durante estas últimas semanas, extender las primarias a todos los partidos políticos. Pasa también por cerrar las puertas giratorias entre la empresa privada y la política. Pasa también por limitar los mandatos en la vida política, como he propuesto al presidente del Gobierno, que se plantee una reforma constitucional donde se limite a 8 años, a 2 legislaturas, el mandato de la presidencia del Gobierno. Pero para recuperar la dignidad de la política hay un mandamiento, amigos y amigas, por encima de todos. Quien la hace, la paga, sin atajos ni excepciones, sin amigos ni amiguitos del alma. Y defenderemos que se agraven las penas para los representantes públicos culpables por delitos de corrupción y también que respondan con todo su patrimonio, incluso con el que han ocultado a nombre de terceros. Y así que lo que vamos a hacer, amigos y amigas, es proponer en esta Cámara, en este Parlamento, que quien la hace no solamente la pague, sino que lo pague. Eso es lo que vamos a proponer. El domingo pasado estuve con el primer ministro italiano, con Matteo Renzi, en Italia, en Bolonia. Y se habló precisamente de la necesaria unidad del socialismo europeo para hacer frente a una política económica europea que ya sabemos ha fracasado desde hace ya unos cuantos años. Hablamos de unidad, sí, de unidad entre el socialismo europeo, porque la batalla para ganar el futuro se libra en cada uno de los países, en cada uno de los pueblos y ciudades y comunidades de cada uno de los países de la Unión Europea. Pero la guerra frente a la desigualdad, la injusticia y el miedo solamente vamos a poder hacerla frente desde Europa. Este será nuestro gran cuarto eje de oposición ciudadana. Contribuir a construir una Europa de progreso, una unión de ciudadanos, una Europa de valores, una unión que se gane la confianza de los ciudadanos frente a esa Europa de la derecha que solamente quiere la confianza de los mercados. Presentaremos y enriqueceremos junto al resto de colegas europeos el decálogo de propuestas que presenté precisamente hace 3 semanas al presidente Rajoy en Santiago de Compostela. Pero hay algo más que me gustaría compartir con todos y todas vosotros y vosotras y en particular con los compañeros del Parlamento Europeo y que yo estoy convencido además de que vais a estar de acuerdo. No se puede consentir que ante una tragedia como la que se está viviendo precisamente en Gaza, la Unión Europea solo haga de comparsa. No podemos cruzarnos de brazos y limitarnos a las buenas palabras. Estamos ante un desastre humanitario de unas magnitudes sin precedentes en el siglo XXI y vamos a esforzarnos, junto con todos los socios europeos socialistas, en buscar una alternativa. Lo urgente es el envío de la ayuda humanitaria y exigir el fin permanente del bloqueo a Gaza. Lo importante es buscar la paz justa en un conflicto inhumano y que afecta, por cierto, al conjunto del planeta. Una paz con 2 estados, con Israel, un Estado seguro y un Estado palestino independiente, democrático y viable. Y mirad, compañeros y compañeras, con Felipe González, España fue un protagonista principal en ese proceso con los acuerdos de Madrid. Y lamentablemente con el señor Rajoy el Gobierno ha hecho solo renunciar a ese protagonismo. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar por recuperar ese papel y, sobre todo, porque la Unión Europea asuma el papel internacional que le corresponde. Amigos, uno de los desafíos
políticos más importantes que tenemos durante las próximas semanas y meses es Cataluña. Así se lo transmitía el presidente Rajoy al principio del verano en mi primera reunión con él y también se lo he comentado al presidente Mas hace unas semanas en Barcelona. Y quiero compartir con vosotros algunas reflexiones en relación con esta última reunión que tuve con el señor Mas. Al presidente de la Generalitat le planteé dos mensajes y le hice una propuesta. El primer mensaje fue que la máxima responsabilidad que tienen ambos gobernantes, el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, y el presidente de la Generalitat, el señor Mas, es lograr un acuerdo que evite la confrontación y la fractura social. Le quise transmitir algo con total claridad, y es que los socialistas no aceptamos lecciones de democracia de nadie, que no somos equidistantes, que con la soberanía nacional, con la convivencia dentro de este gran espacio público común que es España, sencillamente no se juega. Que efectivamente estamos en contra de la consulta. Lo decimos alto y claro, sí, estamos en contra de esa consulta por considerarla ilegal, porque rechazamos la fórmula de fracturar y luego negociar los términos de esa fractura. Y que nuestra fórmula será siempre votar sobre las bases de un acuerdo previo que es precisamente nuestra propuesta, la reforma constitucional. Los socialistas españoles tenemos una propuesta, que es la reforma constitucional, un pacto renovado, un pacto federal, un pacto para todos los ciudadanos, también para los catalanes. La única respuesta, por cierto, que garantiza tanto la convivencia como un futuro mejor para todos y para todas. Y esto es importante decirlo, porque en la sociedad catalana se ha instalado esa idea errónea de que solo son demócratas aquellos que defienden precisamente la consulta de la autodeterminación. Y no es verdad, no es cierto. No es más democrático dividir que dialogar. No es más democrático votar que votar para seguir unidos. Y a quien aún lo duda, y por cierto esto le pasa también al presidente Mas, le propongo algo. Miren, dentro de 2 días se va a celebrar la Diada en Cataluña. Durante años, la Diada fue la fiesta de todos los catalanes con independencia de la ideología que tuvieran. Que se pregunte el señor Mas si el 11 de septiembre de esta semana va a ser la fiesta de todos los catalanes. Y en esa respuesta encontrará también la respuesta a su aventura. Ese es el resultado, amigos y amigas, de su aventura, la fractura y el conflicto social en Cataluña y en el conjunto de España. Queridos compañeros y compañeras parlamentarios, no hay mayor orgullo para un socialista que representar a los ciudadanos, y aunque algunos se empeñen en que todo está decidido y el PP se empeñe en dejarlo todo bien atado, el futuro no está escrito, lo escribimos nosotros día a día con nuestro trabajo, nuestro compromiso y nuestro esfuerzo. Y os puedo asegurar que los próximos meses y años van a ser apasionantes para los socialistas. Vamos a hacer una oposición ciudadana de luces largas, sí, de luces largas, porque tenemos que trascender en los debates importantes de España a la legislatura. Vamos a hacer una oposición ciudadana de luces largas, con los pies en el suelo y con la mirada alta. Que responda a lo urgente, a lo ciudadano, pero ofrezca un proyecto futuro, un proyecto de país, en una España donde no faltan recursos, donde no faltan fuerzas. Lo que falta y añora la ciudadanía de la política es precisamente liderazgo. Nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español. Somos la única alternativa, la esperanza de mucha buena gente que no se reconoce y no se resigna a esta España insolidaria, angustiada y dividida que está construyendo la derecha con el beneplácito del populismo. Que quiere una España mejor, una España que recupere la economía, una España que cree trabajo digno, una España orgullosa de sus libertades y de sus derechos logrados y alcanzados en los últimos años y con los que estamos comprometidos. Este es nuestro firme compromiso y nuestra pasión. Pongámonos, en consecuencia, compañeros y compañeras, manos a la obra. Muchísimas gracias.